Hola, ¿qué tal, querida familia? Qué gusto saludarte en esta ocasión y qué bendición que juntos podamos iniciar leyendo la reflexión de tiempo con Dios. Continuamos con el libro de Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 1 y los versos que van del 10 hasta el 21. Y de verdad que me gustaría mucho que me acompañes en esta lectura. Así que por favor saca tu Biblia. Si la tienes en físico, pues únicamente ábrela. Y si la tienes instalada en algún dispositivo digital, ya lo sabes, tienes que acceder a la aplicación. Y vamos, mientras buscas el pasaje te voy a dar el tema preparado para este día. Dice la santidad del creyente. Y si te encuentras listo o si ya estás lista, pues acompáñame. Vamos a leer juntos esta porción de la palabra que dice de esta manera. Verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, cíñanse los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que su fe y esperanza sean en Dios. Wow, mira qué padre lo que estamos leyendo en esta porción de la Biblia. De verdad que a mí me llama la atención el hecho de saber que tenemos una oportunidad de vida. Pero hay algunas cosas que nosotros necesitamos hacer, o más bien actitudes que necesitamos cambiar. ¿Por qué te digo esto? Porque dice la palabra de Dios que muchos escudriñaron, se dieron la tarea de entender todos los misterios para que pudiéramos conocer cuál es nuestro propósito y hacia dónde necesitamos llegar con Cristo. Y el objetivo aquí es la salvación. Y nos da una serie de encomiendas de lo que necesitamos hacer. En el verso 13 nos lo dice: cíñanse los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera cosa, nuestro entendimiento es muy importante. ¿Y esto a causa de qué? De que no seamos engañados. Si nosotros no leemos la Biblia, no leemos la palabra de Dios, no entendemos lo que tiene preparado para nosotros, cualquier persona puede venir y decirnos lo que sea y nosotros creerle, aun cuando lo que nos diga sea una falsedad. Y es que es una realidad. Mira, cuando nosotros no estamos preparados, no nos damos la tarea de leer, de conocer lo que Dios tiene para nosotros, de saber cuáles son los misterios de Dios en nuestra vida y todas las respuestas que vienen aquí en la palabra de Dios, somos presa fácil del engaño. Y estoy seguro que muchos caemos en los paradigmas. Un paradigma es aquel que no sabemos de dónde viene, pero todos lo hacemos. Porque la abuelita lo hizo, porque las generaciones pasadas lo hicieron, sin saber cuál fue la razón de esa costumbre o de esa estrategia. Pero lo hacemos porque es una tradición. Y a veces nos dejamos llevar por la idea de que como son personas que ya conocieron o tuvieron alguna experiencia, entonces tenemos que hacer lo mismo. Pero lo importante es que conozcamos de la palabra de Dios. En segundo lugar nos dice que seamos sobrios. Y ser sobrios es no estar involucrado en tantas cosas, tener una visión completamente dañada a causa de la embriaguez de nuestras pasiones y deseos personales, sino que actuemos con sensatez, que pensemos las cosas antes de actuar y no al revés, y que permanezcamos en un mismo ánimo, sin importar que los demás hagan y destruyan. Porque eso es lo que debe de haber en nuestros corazones, una sobriedad total, para cuando tomemos decisiones, lo hagamos conscientemente y también veamos una respuesta. Y por último, esperen por completo en la gracia que les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nos habla de paciencia. ¿Qué tan pacientes somos cuando Dios dice: te voy a apoyar, te voy a bendecir, yo daré todo esto por ti? Pero date cuenta que jamás dice cuándo. Y esto simplemente nos habla de tener un corazón paciente. Debemos esperar en el Señor.
Porque Jesús va a ser manifestado en el momento que tenga que suceder, no cuando nosotros queramos. Ahora, viene algo también más adelante. Como hijos obedientes, dice el verso 14, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando estaban en su ignorancia. Y esto es un poco fuerte. Cuando hablamos de ignorancia no es para ofender a alguien, es simplemente para reconocer que ignoramos las cosas y que no conocemos y a causa de ello somos engañados. Por eso nos habla este verso aquí y nos dice, como hijos obedientes para no ignorar las cosas, es decir, no ser ignorante. Y la parte más especial que viene adelante, dice, sino como aquel que les llamó, Él es santo, también ustedes sean santos, no nada más los domingos en una congregación o en una iglesia o en un salón, sino que nos dice aquí, en toda su manera de vivir sean santos, porque yo soy santo, dice Jesús. Y aunado a esto, el verso 18 dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir. Cada uno de nosotros hemos vivido vanamente. ¿Y a qué se refiere esto? A que hemos puesto otras prioridades que de verdad, cuando te das cuenta, ni siquiera valían la pena. Pero hemos dejado de lado a lo más importante, que es Dios, o conocer su palabra, o estar inmersos en ella, para no ignorar las cosas, como te dije hace un momento. Y a veces nos hemos dejado llevar por cosas corruptibles. Aquí nos dice el oro y la plata, es decir, todas las cosas materiales que pueden ver tus ojos alrededor de ti. Creemos que si tenemos más, entonces estamos más cerca de Dios y estamos bien en todo y Dios nos bendice y Dios nos prospera. Pero date cuenta que aquí dice todo lo contrario. Verso 18 al final, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí es donde nosotros necesitamos aterrizar. ¿Dónde consideras tú que está la santidad? ¿En las cosas materiales? ¿En el hecho de aparentar que sabes o tienes todo? ¿Y que no hay ninguna falta material en tu familia, en tus hijos, en tu casa? ¿O saber que seguimos siendo bendecidos a pesar de las tribulaciones y la peregrinación que llevamos? No por todas las cosas que tenemos o el recurso que está en nuestros bolsillos, sino por la sangre preciosa de Cristo que nos ha redimido y que nos ha lavado del pecado para poder presentarnos delante de Dios y seamos aceptos por Él. Y esta es la santidad del creyente. Saber que Jesucristo vino, nos libró del pecado, murió por nosotros, derramó toda su sangre para que pudiéramos tener ese vínculo directo con el Padre que es Dios, en quien creemos que resucitó de los muertos a Cristo, a quien también le dio toda la gloria para que nuestra fe y nuestra esperanza sea en Dios y obtengamos entonces la salvación, no solamente para nosotros, sino también para todos aquellos que se encuentran a nuestro alrededor. Querida familia, gracias por quedarte conmigo a escuchar la reflexión de Tiempo con Dios. Te quiero enviar un abrazo y también un saludo a la distancia y pedirte por favor que me ayudes a compartir estos audios. Puedes hacerlo a través de las distintas plataformas digitales como son las redes sociales, los grupos o mensajes de WhatsApp, de Messenger y de Telegram. Recuerda que compartir no cuesta nada y siempre bendice a muchas personas. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga ricamente. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias y mil bendiciones.